Bien, regresamos entonces con Gonzalo Prealé, presidente de la Asociación de Infraestructura Afín. Gonzalo, muy buenas noches. Buenas noches. La semana pasada han publicado este documento impresionante sobre el Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021. Cuéntanos primero, cuando hablamos de brecha de infraestructura, exactamente ¿a qué se refieren? Básicamente, esta es una aproximación al tema de las necesidades de infraestructura en el país, desde un punto de vista, por un lado, vertical, lo que se llama la brecha vertical, en función de las necesidades del país. Primero, del potencial que tenemos, que ahora mismo no está cubierta su infraestructura de acuerdo al potencial que tenemos en este momento. Ahí hay una especie de déficit congénito, que por supuesto no es de ese tamaño, sino un primer paso. Luego tenemos objetivos como, por ejemplo, llegar a cubrir, por ejemplo, 98% de la cobertura de agua. Eso es una meta vertical, porque no está referida a una foto del momento respecto a otros países, sino al país, al Perú, a su necesidad. Y como la población y el crecimiento de la economía son dinámicos, esta brecha vertical es también dinámica, distinta a la brecha horizontal, que en cierta medida es estática, es como una foto del momento, donde al país se le compara con otros y uno dice, miren, si quisiéramos estar como Colombia o como Chile o como Costa Rica, tendríamos que hacer tal o cual inversión. Ahora el enfoque es más ambicioso, si quieres decirlo, en el sentido que estamos tratando de cubrir necesidades hasta comparar al Perú actual con su óptimo, digamos. Con su óptimo y además con el promedio latinoamericano. Además, en el caso de la parte del estudio que ha hecho la Universidad del Pacífico, contra una muestra de países asiáticos, y además contra Estados Unidos, no porque esperemos tener la misma infraestructura, sino para tener una idea de dónde estamos parados. Yo recuerdo que la primera vez que se habló de brecha de infraestructura en Perú, se hablaba de la brecha con Chile, y claro, era el rezago que tenía el Perú contra la situación de ese momento de Chile. Entonces, la brecha que ustedes han medido es una mecha más, digamos, de múltiples visiones. Por un lado contra su óptimo, por otro lado contra lo que vendría a ser la frontera tecnológica de Estados Unidos, la media latinoamericana. Es una brecha mucho mejor construida, entonces. Claro, el análisis es más complejo y también los resultados son por eso mismo un poco más mejor enfocados, digamos. No es que la brecha anterior haya sido mal calculada ni nada por el estilo, simplemente estamos tiene una visión más multidimensional, digamos. Correcto, es algo multidimensional, pero... ¿Cuál es el monto de la brecha según este reporte? 88.000 millones de dólares, que en el periodo de 10 años considerado, del 2012 al 2021, que tiene la gran significancia de que el 2021 es el año del Bicentenario, y sería bueno tener un horizonte a ese año. Creo que el país lo necesita. Esa es una de las contribuciones de este plan. Son 10 años para desarrollar esta infraestructura, de manera que no es que esta brecha es algo que se va a cubrir en un año, es una década. Antes, la brecha inmediata anterior que habíamos estimado en el 2008 cubría 5 años, hasta el 2012. Así que parecía oportuno hacer este trabajo ahora. Y el monto anualizado en una matemática simple similar, ¿no? La brecha anterior eran de 35.000 millones, en un lapso de 5 o 6 años son 7.000 millones y ahora un poco más, son y más o menos 8.000 millones. Y además, cuando empezó la brecha anterior, que era calculada horizontalmente, al inicio del periodo equivalía a 30% del producto de ese momento, la anterior brecha, 37.700 millones. Esta brecha actual, para el promedio proyectado de Producto Bruto del país en la década que empieza, equivale a 33% del Producto Bruto proyectado para la década. Así que el orden de las cifras no es muy variado, distinto. Lo que pasa es que el país ha crecido mucho, las necesidades también. Hay recursos, hay más experiencia
y podemos tener aspiraciones sin duda mejores. ¿Cuál y es sobre la todo un composición? horizonte a 10 años, que es tan Esa importante parte tenerlo. me pareció muy interesante, que comencemos a pensar en el 2021, 2030, 2050. Y de ¿no? paso nos desligamos de la suerte de cada gobierno para que se imponga por fin en el Exactamente. Perú la continuidad que necesitamos. Correcto. ¿Cuál es la Eso composición de la debiera brecha? ser una política de Estado, independientemente del detalle de si tal o cual proyecto te gusta más o te gusta menos, es el criterio. Sin duda. ¿Cuál es la composición de la brecha de infraestructura? La mayor parte de la brecha se ha ubicado en el sector energía, aproximadamente 37% de la brecha con unos 33.000 millones. La mayor parte en generación y distribución de electricidad, y sobre todo hidro, que ha habido un desfase en los últimos años que nos enfocamos más que nada, tuvo su resultado también, no hay que Más de desmerecerlo. una persona ha pasado por ese programa y nos ha comentado que hay mucha preocupación en el sector industrial por una insuficiente oferta eléctrica hacia el 2016. Claro, y no, esto no se limita al tema del tubo de camisea, que actualmente no tiene mantenimiento y No, está tiene en que ver riesgo con de ataques. las redes en el es norte, la política. exactamente. Uno necesita políticas de generación de energía no a 10 años, necesita políticas a 20 y a 30 años. Así que este es un esfuerzo en el sentido correcto, pero no es todo. En segundo lugar tenemos la brecha en transportes, por 21.000 millones de dólares. Ahí hablamos de carreteras. Carreteras por Trenes. aproximadamente 10.000 millones, trenes por 7.500 millones de dólares y también puertos y aeropuertos, donde por supuesto hay menos esfuerzo que hacer, se ha avanzado. En tercer lugar está la brecha de telecomunicaciones, que está centrada sobre todo en banda ancha, un poco en telefonía móvil y mucho menos en telefonía fija. Esto no tiene conexión con que las empresas actualmente, las operadoras hayan tenido algún tipo de baja actividad, nada por el estilo. El servicio, la calidad del servicio, la cobertura ha crecido ampliamente, todos lo conocen. De manera que la industria de telecomunicaciones ha hecho su buen trabajo. Sino que ahora el reto es llegar pues al último rincón del país. Correcto. Y conectar con banda ancha a todas las regiones, incluso las más pobres, las rurales, porque aunque parezca una cosa medio un sueño, sin embargo, en el tema de educación, la educación a distancia podría ser una herramienta tremenda para dar mejor calidad de educación en todos los rincones del país. Y hay plataformas, hay plataformas educativas que hoy día están brindando educación gratuita por internet, se puede aprovechar eso. Yo te quería preguntar justamente cuál era la rentabilidad social en la proyección de inversión de 1.000 millones en banda ancha, porque de alguna manera la infraestructura de la banda ancha tiene que estar, o debería estar, pienso, amarrada a la frontera tecnológica. ¿Cuán desarrollado está el componente tecnológico en un determinado país? No es lo mismo la necesidad de banda ancha en un país que está en la frontera, digamos, europeo o del sudeste asiático, o en África, ¿correcto? Lo que tú me estás diciendo es que esto es más una manera entonces de inclusión social, está más dirigido a hacer una conectividad del Perú interno con el Perú moderno. Sobre todo integrar a las regiones más pobres y a los poblados rurales a la educación moderna y darles una oportunidad también. A través de los cuales podemos generar inclusión financiera, la no es solamente correcto. Infraestructura física, también es educación. Países que han salido de la pobreza han atacado los dos frentes. Eso es lo que estamos proponiendo. Y mucho se propone hoy día la inclusión financiera. Para eso requieres ese tipo de redes y ecosistemas, si no, no tienes cómo llegar a ellos. También, claro, sobre todo hablando de inclusión social, nosotros lo entendemos como un equivalente a justicia social, a inclusión material, ¿no? Que todos los peruanos tengan las mismas no oportunidades. a programas y sociales ¿no? de alivio a la pobreza que siendo necesarios no van a corregir la situación, seguramente la alivian, pero no puede ser el eje de trabajo ni de acción de un gobierno que pretende sacar al país de la pobreza. Y como digo, estas son políticas de Estado que deben superar cualquier coyuntura o gobierno que finalmente, gracias a que se ha mantenido una política macroeconómica durante los últimos 20 años, el país tiene esta característica de tener las mejores calificaciones en estabilidad macroeconómica. Eso es un logro, hay que reconocerlo, eso no debiera perderse. Ahora hay que trabajar el lado micro,
la la conectividad de las personas. y la infraestructura social también, ¿no? Correcto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Gonzalo Preale después de una pausa.